mucho a todos, en especial a Cristian la invitación. Cristian estuvo con nosotros hace un par de años y acá en Córdoba, viendo algunas cosas y por eso es que nos invita. De vuelta no tengo más que agradecerle la invitación, es un placer para mí estar con ustedes. La charla de hoy, o la idea de hoy, vamos a hacer una charla que es de 15, 20 minutos. Lo que discutimos con Cristian es de este tema de inestabilidad de cadera, y después vamos a pasar a algunos casos para discutir con ustedes, que creo que es lo más divertido, y esto lo he tratado de armar de forma de ir discutiendo cada una de estas indicaciones. Quiero ver si achico esto. Un segundo, quiero ver si achico esta imagen acá. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Doc, se escucha perfecto. ¿Cristian? Sí. Perfecto. Bueno, entonces la inestabilidad, perdón, es un problema frecuente que ocurre en un 4%, prácticamente el 0,5 al 11% de las artroplastías primarias, en especial algunas patologías, como vamos a ver después, de fractura o displasia. Es una causa frecuente, un problema frecuente en las revisiones de cadera, con estas imágenes. 10 a 20% reportan algunas series y evidentemente tiene un impacto clínico y económico importante. Es una causa de insatisfacción del paciente, obviamente. Es un inconveniente para nosotros. No hay peor cosa que nos llamen de la guardia residente y nos diga, está la señora no sé qué con la cadera luxada. Es realmente un puñal que nos clavan. Claramente puede ser disminuida y para eso tenemos que entender las causas. La luxación puede ser temprana, que tiene una tasa de recidiva baja, por suerte, menos del 30%, a diferencia de las luxaciones tardías. Y estas luxaciones tempranas, la mayoría aparecen dentro de las primeras 6 semanas postoperatorias. Como vemos abajo, en este caso una luxación tardía, esta es por una mayor laxitud de los pacientes, una menor fuerza, un desgaste del polietileno, y obviamente la tasa de recidiva en estos casos es superior al 50%. Afortunadamente, como les decía, la mayor parte de estos pacientes son luxaciones tempranas con una tasa de recidiva baja, y acá les pongo un ejemplo de una paciente con una aceptable inclinación, aceptable anteversión, una cabeza de un diámetro grande, hizo una reducción cerrada, y por suerte fue el único episodio que pasó en esta paciente. Hay distintos factores que vamos a tener en cuenta y discutir con ustedes, que son los factores del paciente, los factores nuestros y los factores del implante relacionados con esto. Lo primero del paciente, los pacientes mayores de 70 años o con más comorbilidades, obviamente los que tienen alteraciones de los abductores del trocánter mayor, las revisiones, las alteraciones cognitivas y las fracturas tienen una mayor incidencia de inestabilidad. Hoy en día está muy popularizado el síndrome columna-cadera, que es una patología bastante compleja y todavía difícil de entender. Disculpe que lo interrumpa, creo que las diapositivas se han bloqueado, no están pasando. Creo que se ha quedado con la primera diapositiva. A mí me están pasando bien acá. Ahí salí. Ahí entré de nuevo. ¿Empezó de nuevo ahí? ¿O sigue bloqueada? Creo que sigue bloqueada, doctor. Ah. Ahora que están viendo la pantalla mía, que Se ve su pantalla, pero se ve la barra de abajo. O sea, la barra de las aplicaciones. De repente creo que por eso no se ve la pantalla. A ver, déjeme volver otra vez a reiniciarle la solicitud, cosa que vemos que ha pasado. ¿Y ahí aparece? No. ¿No? No, ahí no aparece. A ver, doctor. Lo voy a poner de nuevo. A ver, ahí probemos de nuevo, doc. Ahí está. Sí, a ver, pase una más. Sí, ahí así se pasa normal. Bueno,
Y hasta, ¿llegamos a pasar alguna o ninguna? Creo que se quedó con la primera. Vuelva a pasar una más por si acaso. Sí, hay perfecto, está pasando bien. Porque se quedó en lo ¿Y que es hasta dónde llegamos? inestabilidad. Ahí se quedó. Acá llegamos. Ah, todos los otros nos vimos. Bueno. Sí. eh, empezamos acá en esta parte de vuelta. Entonces vamos a ver específicamente, les decía, los factores del paciente, del cirujano y del implante. De vuelta, los pacientes entonces con mayores chances de inestabilidad son los pacientes mayores de 70 años, alteraciones abductores o trocánter mayor, revisiones, alteraciones cognitivas y fracturas. Y lo que está hoy muy popularizado es el síndrome columna-cadera, que es una patología, le decía, un poco compleja de entender, pero este trabajo creo que es interesante del 2017, donde evalúa la relación entre el grupo control sin artrodesis versus el grupo con artrodesis de 1 o 2 niveles con la tasa de inestabilidad de 2,73%. Y fíjense cómo esto aumenta al 4,62% cuando la artrodesis es de 3 a 7 niveles. Y es algo que hoy en día, que hace un tiempo no le damos mucha importancia, hay que tener en cuenta previo al manejo de estos pacientes. Entonces, de vuelta, si vemos acá estos pacientes con un Parkinson, con una fractura medial de cadera, que si bien le hacemos un cotilo con un offset extendido, una cabeza grande, puede hacer estas luxaciones que por suerte en este paciente hizo un solo episodio y terminó con buen resultado. Pero hay que tener en cuenta y evaluar estos factores del paciente. Lo mismo que este otro paciente, esta es una mujer de 75 años con un Alzheimer, donde en este caso se utilizó un cotilo constreñido y que, como vamos a ver después, creo que hoy en día en estos pacientes son indicaciones de cotilos de doble movilidad, porque la tasa de falla reportada con esto es un poco mayor. Pero esto es lo que nosotros utilizamos durante mucho tiempo sin tener mayores problemas. Lo que les decía recién, hay que evaluar muy bien estos pacientes. Esta es una mujer hija de un cirujano de columna, que él le había operado la columna y tenía esta artrosis bilateral de cadera. Obviamente hay que evaluar bien estos pacientes y estos tienen una tasa de inestabilidad, una tasa de luxación mayor, y esta es la paciente con una ligera horizontalización de la copa, ligera anteversión de la copa para evitar este problema. Entonces, insisto, hay que evaluar estos pacientes en la totalidad. Los factores quirúrgicos que van a afectar esto van a ser el volumen y experiencia del cirujano, la posición del paciente, se discute algo sobre el abordaje y el cierre de las partes blandas, es clave la restauración del largo y el offset de la cadera y la orientación de los componentes evitando el impingement óseo o de partes blandas. La literatura dice que el abordaje posterior teóricamente tiene una mayor tasa de inestabilidad, pero una menor tasa de disbasia, a diferencia del abordaje lateral o del abordaje anterior, actualmente más popularizado, que tiene una menor tasa de inestabilidad. En el centro nuestro, la mitad de los cirujanos hacemos abordaje posterolateral, la otra mitad hacen abordaje anterolateral. Creo que hoy en día ha migrado un poco más y un 60% hacen anterolateral, un 40% seguimos haciendo posterior, y eso lo hemos evaluado y la tasa de inestabilidad y luxación en forma temprana no es mayor en los que hacemos abordaje posterior. Podemos discutir si en el largo plazo, o después de años, cuando los pacientes se ponen más añosos, más inestables, más laxos, la tasa de luxación puede ser un poco mayor en el abordaje posterior. Es clave la orientación de los componentes, no vamos a hablar mucho de esto acá, pero la inclinación acetabular alrededor de 40 grados más o menos 10, anteversión de alrededor de 15 grados, es la posición ideal para tratar de evitar las complicaciones, y esto es más que claro y no vamos a hablar mucho de este tema. El largo y el offset de los miembros, tenemos que tener en cuenta que ambos aumentan la tensión de las partes blandas, esto ayudan a la estabilidad, y tengamos en cuenta que un aumento de longitud es una mayor causa de insatisfacción de los pacientes, y en Estados Unidos, en una época, una de las causas más frecuentes de juicio de mala praxis era por diferencia de longitud de miembros. Es clave elegir tallos con diferentes versiones de offset para restaurar la anatomía normal de los pacientes. Y obviamente no vamos a poder tratar con el mismo implante estos pacientes con distintos grados de offset, y para esto es fundamental la planificación preoperatoria en estos casos. El offset extendido entonces nos permite una tensión mayor de las partes blandas sin aumentar la longitud, y obviamente esto va a llevar a una menor tasa de luxación, mejor brazo de palanca abductor y disbasia o trochanteritis en signo de preguntas, que es algo que está reportado,
pero un poco más se ve en los que hacen abordaje anterolateral, no tanto en los que hacemos abordaje posterolateral, y yo no entiendo bien la causa de esto. El tercer factor que vamos a ver son los factores relacionados al implante, el diámetro de cabeza, la geometría del cuello, la utilización de las polleritas que usábamos en una época, los polietilenos sobreelevados y el desgaste del polietileno. Es bien sabido que a mayor diámetro de la cabeza, mejor y mayor va a ser el rango de movimiento y menor la tasa de impingement y luxación de la cabeza. Y es por eso que hemos ido migrando de cabezas 22 a cabezas 28, y hoy actualmente la mayoría de los pacientes nuestros son con cabeza 32 o 36, depende del diámetro de la copa acetabular. Entonces la relación ideal de la cabeza con el cuello es que sea mayor a 2, eso quiere decir una cabeza grande, con un cuello fino, y como ven ahí en ese gráfico, se nota como de esta forma tiene un mejor rango de movimiento y un menor impingement y menor signo de inestabilidad. Y por eso hay que seleccionar bien el implante con el cuello que vamos a utilizar y con la pollerita que tratemos de no usar porque aumenta la tasa de luxación. Las copas jumbo en cirugías de revisión, como es este caso, tiene una tasa de luxación de cerca del 12%, y por eso es clave en estos casos evitar cabezas chicas. Y hoy en día la copa jumbo en la mayoría de los centros creo que va de la mano con alguna medida de mayor nivel de constricción, como vamos a ver después, que puede ser una cabeza grande o un cotilo de doble movilidad. El otro problema que vemos frecuentemente, y es donde les decía que creo, sin estar seguro, que la tasa de luxación tardía por desgaste de polietileno es un poco más alta en el abordaje posterior que en los que hacen abordaje anterior. Va a ir asociada a un acortamiento, un impingement y sin contención de la cabeza, como se ve en ese ejemplo en esta mujer, que 17 años después de la artroplastia empezó con luxación residual, antes hizo 4 luxaciones en un mes, que requirió esta revisión con una técnica de cemento en cemento y una cabeza constreñida. La prevención de la luxación es clave, la planificación preoperatoria, evaluando el offset y contar con opciones de offset intraoperatorio, la adecuada orientación de los componentes y la reparación de las partes blandas, y desde ya la selección y la educación de los pacientes son importantes para evitar este problema. Una vez que pasa el problema, y creo que esto es lo más interesante, identificar y tratar la causa, reducción cerrada, y si no se puede, habría que hacerlo abierto. El inmovilizador yo lo pongo con signos de pregunta, está en todos los libros. La experiencia mía es muy mala con esto, es un aparato muy incómodo, los pacientes no lo toleran. Hace mucho que lo dejamos de usar, por ahí venían los pacientes con esta férula y con la cadera luxada adentro. Para mí no sirve para nada, pero bueno, es algo que está en la literatura. Frente a una tercera luxación, es indicación ya de revisión si pasa en un corto plazo. Y la revisión, como vamos a ver después, no hay que hipercorregir la orientación de un componente para compensar la orientación del otro y advertir al paciente de una posible diferencia de longitud de miembros después de la cirugía de revisión por inestabilidad. Y lo que dice la literatura es que la cirugía de revisión por inestabilidad tiene un 20% de recidiva, aunque como vamos a ver después, creo que hoy en día, con las distintas opciones que contamos y entendiendo el problema, esta tasa es muchísimo menor al 20%. ¿Cuáles son las opciones actuales? Van desde las cabezas de mayor diámetro, los cotilos de doble movilidad o los cotilos constreñidos. Y obviamente la estabilidad de estas tres opciones son ascendentes, de la cabeza grande al cotilo constreñido. Obviamente el cotilo constreñido es lo más estable de todo, pero el riesgo también es ascendente, porque la fuerza que ejerce la constricción sobre el acetábulo es muchísimo mayor, y el riesgo de aflojamiento acetabular temprano, de arrancamiento del acetábulo, es mayor en los cotilos constreñidos que en las cabezas grandes, obviamente. Vamos a ver algunas cosas de estas tres opciones. Las cabezas de mayor diámetro, que es lo que nosotros más utilizamos, permiten un mayor rango de movimiento, como dijimos recién, tiene una mayor resistencia a la luxación, nos permiten una adecuada tensión de las partes blandas y nos permiten reducirla en caso de luxación en forma cerrada, y tiene la desventaja de que tienen un menor polietileno y esto podría llevar a un mayor desgaste, y la tasa de trunionosis, o sea, la de metalosis entre la cabeza y el cono, es mayor cuando la cabeza es grande. Vemos acá un ejemplo relativamente convencional. Fíjense, este paciente con luxación recidivante, solamente cambiando el tallo, un offset mayor, y cambiando la orientación del cotilo,
a un cotilo más horizontal, más anteverso y con una cabeza de mayor diámetro es suficiente y no necesitamos mayor nivel de constricción en la mayoría de estos pacientes. Este es un paciente que operé yo, de joven, le hice una artroplastia bilateral, secuencial, al poco tiempo hace 4 luxaciones en 5 meses y se fijan claramente la cadera derecha no tiene una adecuada anteversión. Entonces fuimos con esta técnica del explant que nos permite resecar la cabeza, el cotilo, perdón, sin perder hueso, y colocamos un cotilo con mayor anteversión y una cabeza de mayor diámetro, y esto fue suficiente para evitar este problema en este paciente joven con luxación recidivante en el postoperatorio temprano, y esto es por una mala orientación de los componentes. Esta otra mujer es una mujer interesante, unos 62 años, pero es alcohólica, lleva un año postoperado y cuando yo la veo tiene 10 luxaciones previas. Fíjense la orientación de los componentes, una cabeza chica, un cotilo vertical, y solamente cambiando la orientación del cotilo, no cambiamos el tallo, por más que es una paciente no colaboradora, una cabeza de mayor diámetro, un cotilo cambiando la orientación, como les decía recién, es suficiente para evitar este problema y no necesitamos ir a mayores niveles de constricción que esto, y la mayoría de las veces que podemos, tratamos de solucionarlo con cabezas grandes. La doble movilidad es algo que se ha popularizado en los últimos años. Nosotros no tenemos mucha experiencia en nuestro centro, hemos empezado a usarlo hace relativamente poco, tenemos más experiencia, como les decía, con cabezas grandes o con cotilos constreñidos, pero esta es una opción que estamos mirando cada vez más. Tiene las ventajas de que es una cabeza grande, compatible con distintos tallos, tiene una doble articulación y obviamente esto tiene menor estrés en la interfase, menor que los constreñidos, y un mejor rango de movimiento. Tiene las desventajas publicadas del desgaste del polietileno y una luxación intraprotésica. Esta es una mujer que hicimos hace poco, de vuelta, tratando de entender un poco este síndrome columna-cadera, tiene una artrosis de cadera derecha, pero fíjense la espondilolisis con listesis, L5-S1, y esta mujer, si bien no está tan molesta ahora, eventualmente va a necesitar una artrodesis, y al cambiarle la biomecánica de la columna es cuando pueden aparecer con luxaciones. Y creo que estos pacientes son una buena indicación para hacer una copa doble movilidad, sin olvidarnos de todo lo que decíamos antes, de la orientación de los componentes, del manejo de las partes blandas, del offset, pero estas opciones, el día que tengan que solucionar la columna, vamos a tener menor tasa de luxaciones, no hay duda. En los pacientes añosos, poco colaboradores, por fractura, también los cotilos de doble movilidad, este es un cotilo cementado, son una excelente opción y está ganando cada vez más lugar en este grupo de pacientes. De vuelta, no es nuestro método de elección, pero en algunos pacientes seleccionados es una buena opción. Este otro paciente también operado por mí, fíjense, un paciente con un Parkinson importante, muy importante. Entonces, de entrada elegimos hacerle un cotilo tripolar. Al muy poco tiempo el paciente hizo este aflojamiento y esto es lo que pasa en estos cotilos, que arrancó todo el componente acetabular en forma temprana por una mala calidad ósea, y este paciente fue revisado a un cotilo de doble movilidad, y fíjese, estaba tan rígido que no pudimos bajar el centro de rotación, quedó con un centro de rotación alto, pero con un cotilo de doble movilidad, y esto va a ejercer menos estrés en la interfase entre el cotilo poroso y el hueso del paciente. Estos pacientes obviamente que son un poco más complejos, donde no hay nada de mecanismo abductor. Esta es una paciente de múltiples cirugías. Yo le hice la revisión en 2 tiempos, el espaciador se luxó, no había ninguna contención de las partes blandas, y en este caso revisada con un cotilo tripolar. Creo que en estos pacientes estamos obligados a ir a un mayor nivel de constricción, si no la tasa de luxación va a ser más alta. Por último, los cotilos constreñidos, que es algo que utilizamos nosotros durante mucho tiempo y hoy, como les decía, estamos migrando a los dobles movilidad. Nos da una estabilidad inmediata. Como les vuelvo a decir, como les decía recién, tiene un aumento del estrés entre las interfaces. Esto va a llevar un mayor desgaste, una mayor falla mecánica y obviamente si hay una luxación hay que hacer una reducción abierta. Fíjense esta paciente, múltiples luxaciones postoperatorias en forma temprana, pero fíjense claramente en la panorámica de pelvis como nunca se restauró el offset. Entonces lo que le decía, no lo operamos nosotros, esta paciente la revisamos, tiene un offset no extendido, con un cotilo vertical, y obviamente esta es la causa de la inestabilidad, y probablemente la indicación en esta paciente hubiera sido cambiar la copa y el tallo por un tallo con más offset,
pero solamente le cambiamos la orientación al tallo y le pusimos un cotilo constreñido y la paciente anduvo bastante bien. De vuelta, nosotros la experiencia con cotilos constreñidos ha sido buena, no hemos tenido una tasa de falla alta, pero hoy estamos migrando a los doble movilidad. Un ejemplo parecido, un caso de luxación con gran inestabilidad, sin nada de mecanismo abductor, y estos tipos de reconstrucciones entonces con prótesis constreñida, con implantes bien seleccionados, con una buena técnica de orientación del componente, un buen perfil del componente, con tornillos largos que nos dé buenas presas para evitar la mayor estrés en la interfase del cotilo poroso con el hueso, nos puede dar buen resultado a mediano plazo. Esta también es una paciente muy interesante, operada hace poco. Esta mujer le habíamos puesto esta artroplastia hacía 13 años, anduvo siempre muy bien, y en los últimos 3 meses hizo 3 luxaciones recidivantes, y cuando uno la estudia a esta paciente, fíjense la columna que tenía esta mujer con una escoliosis progresiva, con una gran laxitud, una mujer añosa. Entonces en estos pacientes le cambiamos el cotilo de vuelta, más horizontal, cotilo constreñido, offset extendido, y con esto hemos tenido bastante buen resultado. En conclusión, entonces, un poco hay que identificar los pacientes en riesgo, los post-fractura, los que tienen artrodesis lumbar, el sexo femenino, los que tienen una patología neurológica o muscular, tienen una mayor tasa de luxación. Hay que hacer una muy meticulosa y cuidadosa técnica quirúrgica, una buena orientación de los componentes, una buena selección de los componentes, y yo le pongo un signo de pregunta en el abordaje, porque si bien está un poco desprestigiado el abordaje posterior por mayor tasa de luxación, no es la experiencia en el centro nuestro. Entonces, de vuelta, fíjense estos pacientes con mayor riesgo, el de arriba un paciente con un Parkinson, con ese aparato que ven arriba, que es un desfibrilador, le digo yo, pero no sé cómo es que se llama, pero es un aparato para que le controle el Parkinson. Lo mismo que estos pacientes con Alzheimer. De rutina en estos pacientes, yo insisto en usar cabezas grandes, en este caso son cabezas de 36 milímetros, con offset extendido en los dos. Creo que doble movilidad también podría ser una buena opción en este grupo de pacientes. El balance de las partes blandas, una buena selección del paciente, del implante, la planificación es clave. Cristian, lo hablábamos siempre cuando estaba en Córdoba, la planificación es clave, no podemos entrar en ninguna cirugía de artroplastia sin una planificación previa para restaurar el largo y el offset de la cadera y una técnica quirúrgica meticulosa. En conclusión, entonces, el tratamiento de luxación recidivante tiene una mayor tasa de éxito que lo que decíamos antes, ya que comprendemos un poco más el problema, que es multifactorial, tenemos más tecnología, como les decíamos antes, y siendo el cotilo constreñido la última opción para casos complejos, pero en nuestras manos tiene buenos resultados, pero creo que hoy en día tiene menos indicaciones, que ese lugar lo ha ido ganando mucho los doble movilidad. Muchas gracias. Esta es la presentación un poco, Cristian, que yo te mencionaba. Si quieren, ahora vemos algo de preguntas. Y después yo había armado casos para discutir con todos ustedes y charlar un poco lo que veníamos discutiendo recién en estas charlas, que creo que va a ser lo más interesante para todos. Cristian. Claro, yo creo que pasamos primero a los comentarios. Muchas gracias por la presentación, Doc. Le damos pase primero al doctor Valladares Víctor para que nos dé una apreciación acerca de su charla. También está con nosotros el doctor Roa. Doctor Valladares, a ver, empezamos con usted. Doctor Allende, sí, primero agradecerle por la exposición que nos ha hecho. Una experiencia muy importante en estos casos de inestabilidad de cadera en pacientes operados. Como usted lo ha dicho, pues es un porcentaje importante y a veces cuando no elegimos bien al paciente, terminamos con este tipo de problemas. Algo que nosotros acá como experiencia tenemos en el hospital militar, que a veces pacientes sufren este tipo de luxaciones y hacemos una reducción, utilizamos el aparato ortésico que usted lo ha presentado, ¿no? Y a veces lo tenemos al paciente con la incomodidad, ¿no? Y yo quisiera preguntarle, después de haber hecho una reducción de una luxación, de una prótesis, ¿usan o hacen algún tratamiento en especial para evitar de que vuelvan otra vez a usarse el paciente? No, hoy hemos cambiado eso y no hacemos nada especial. Yo, cuando se luxan en forma temprana,
les doy el libro que les doy con las indicaciones de las prótesis de cadera, donde básicamente les digo que no pasen la cadera de 90 grados de flexión y donde no hagan aducción, o sea que no crucen las piernas. Pero no usamos nada más que eso, tratamos de hacer una reducción cerrada, sin internación, y el paciente se va caminando con un bastón sin precaución más que eso. Porque si el problema es que los componentes están mal orientados, por más precaución que le demos, se va a volver a luxar. Así que no hacemos nada. No ponemos más la férula que usábamos antes, no hacemos nada. Que se vaya y vuelva a caminar. Y veo que ha tenido usted casos, sobre todo los pacientes con Parkinson, con este tipo de enfermedades, que indudablemente es muy posible que vayan a la luxación de la prótesis. Entonces, usted, digamos, ¿en qué casos no podría una prótesis total de cadera? ¿O en qué casos lo contraindica definitivamente una prótesis total de cadera? No, puede ser algún proceso infeccioso. No, todo paciente con una artrosis o todo paciente con una fractura de cadera, la indicación es la artroplastía. Y creo que hemos ido, al entender un poco el problema, con la selección del paciente tenemos que seleccionar si vamos a ir a una cabeza grande. Entonces, si es un paciente añoso, en el centro nuestro tenemos de los cotilos que usamos de 52 milímetros para arriba, podemos usar cabeza 36. A mí me gusta usar en cotilos de 54 por el espesor de polietileno para arriba, 36 de rutina. Pero en los pacientes más añosos, por más que tenga un polietileno más fino, prefiero utilizar cabezas 36 para evitar ese problema. Entonces, un Parkinson puede ser, una fractura de cadera puede ser una cabeza 36. En estos Parkinson más avanzados, con una rigidez muy grande, creo que habría que utilizar cotilos doble movilidad de rutina. Perfecto. Le damos pase al doctor Roa para que nos dé sus comentarios y su pregunta. Doctor Roa, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, gracias Cristian por la invitación, a Jorge, al doctor Valladares. Siempre es grato compartir con ustedes, al doctor Bartolomé, un fuerte abrazo desde aquí de Venezuela. Muy buena la charla, muy didáctica y muy clara para que los residentes puedan entender bien cómo es el mecanismo. Yo 100% de acuerdo contigo. Yo uso de rutina la cabeza 36. La estoy usando de rutina con excelentes resultados. Estoy seguro que el éxito de la cirugía es la orientación de los implantes. Eso es el éxito. Radica en la orientación del cótilo, la orientación del vástago. Bien, yo cemento poco en realidad. Y sí estoy de acuerdo que la doble movilidad está ahorita en boga y es muy útil para estos pacientes con Alzheimer y en estos pacientes ya añosos es muy, muy útil, que tienen ese problema de columna que sí es frecuente, que los he visto y tienes toda la razón. Pero yo, de acuerdo contigo del uso de la cabeza 36 de rutina, a veces, dependiendo del diámetro, la cabeza 32 tiene un solo diámetro para poner el cótilo, que es con un cótilo 50, pero se puede rimar hasta 52 y a partir de 52 ya uno puede poner cabeza 36. Por lo tanto, yo utilizo siempre la cabeza 36, que es lo que no me ha dado muy buenos resultados. El cótilo, sí, a 40 grados, estoy 100% de acuerdo contigo. Ese estigma de que antes era 35 grados, quedan muy verticales las copas y crean mucho impingement de la cabeza con el polietileno y tiene una alta tasa de desgaste también. 40 hasta 45 grados incluso. He colocado copas en pacientes ancianos, press-fit y con una anteversión un poco mayor. 15 grados y van muy bien y no se luxan, van excelentes y funcionan muy bien en estos pacientes. También hay que ver un tema de costo, ¿no? De precio, porque aquí por lo menos las doble movilidad son un poco más costosas que la cabeza 36. Entonces también uno juega un poco con la dinámica pues económica de la situación país. Pero sí, encantadísimo de escuchar tu charla, ha sido muy instructiva y espero que a todos los residentes del Hospital Militar de allá de Lima pues le haya resultado placentera e instructiva la charla. Gracias.
Perfecto, doctor. Te agradezco mucho los comentarios y creo que hay un muy buen punto el que decís vos. Porque hoy en día yo cada vez que voy a los cursos hablan doble movilidad, doble movilidad. La incidencia nuestra de doble movilidad es menos del 3% de las artroplastías primarias, menos. Entonces, la clave es la orientación de los componentes y la selección del paciente, y no pensar, bueno, pongo doble movilidad y se acabó el problema. Excelente, Doc. Doc, lo que podemos hacer ahora es de repente pasar a sus casos que tenía para presentar. Perfecto. Los casos son relativamente simples, no hay ninguna trampa, perdón, sino es más que nada para que discutamos entre todos, son casos interesantes. Son casos relativamente nuevos. Esta es una primera paciente, una mujer joven, flaca, muy activa, 56 años, que hace 13 años le habían puesto esta artroplastía, anduvo siempre muy bien, y viene ahora 13 años después porque está dolorida a nivel inguinal, y tiene una sensación de inestabilidad, siente que se le subluxa, que se le mueve, que antes dice que no lo sentía. Tiene puesta esta copa Duralock de 52 milímetros y tiene un tallo cementado, no modular, con una cabeza 22, que es lo que se usó durante muchísimo tiempo. Cristian, no sé si vos querés preguntar o cómo querés que manejemos esto, de las distintas opciones, querés hablarlo con los residentes de ahí. Yo creo que vamos de repente dando una opinión acerca del caso. No sé si el doctor Valladares Víctor pueda de repente dar su apreciación de qué le parece este tipo de radiografía que nos ha presentado junto con los síntomas. Menciona dolor y sensibilidad de inestabilidad, no menciona nada más. No. Sí, en principio habría también que tener en cuenta el antecedente de alguna enfermedad por la cual, porque hace 13 años le pusieron, me imagino que podría ser por un problema de tipo reumático a lo mejor. Sí, y es cierto. Ahí vemos una gran buen reconstrucción punto. ósea. Tenía un lupus, buen punto, me olvidé decir, tenía un lupus, pero muy bien controlado, estaba muy bien la mujer, muy activa. Claro, y lo que se puede ver ahí, la descentralización probablemente en la copa con referencia a la cabeza, ¿no? Probablemente un desgaste importante del polietileno. Bien, sí, exactamente. Entonces tenía un desgaste del polietileno. ¿Cómo, doctor Roa? No, que sí, yo creo que es un desgaste del polietileno lo que tiene. Porque la copa está bien orientada, está bien puesta. Tiene un desgaste del polietileno, tiene algo de osteólisis, si quieren, superior. Es un polietileno de los no crosslink, o sea, un polietileno viejo. Entonces tiene desgaste del polietileno con una copa fija, con algo de osteólisis proximal y con un tallo relativamente bien cementado. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento con este paciente? Doctor Roa, doctor Valladares, cualquiera de los dos que pueda contestar, de repente las opciones quirúrgicas que se les ocurre. Si no, yo le muestro lo que hicimos nosotros y ustedes critican, si no. Esa es la otra opción. Siempre voy al problema. El problema es el acetábulo. Entonces buscaría solamente, yo veo que el vástago está bien. No lo cambiaría, aunque veo un poquito de interfase ahí en el trocánter mayor, pero de resto abajo lo veo bien estable. Sí, ahí veo un poquito de interfase. Tendría que evaluar mejor intraoperatorio si el vástago está flojo o no, para evitar cambiarlo. Yo nada más le cambiaría la copa y buscando, pues, siempre y cuando el trunio pues sea el mismo componente modernos, actuales para la copa. Doctor, es una cabeza no modular esta, una cabeza fija 22. Cabeza fija 22 no hay que cambiarlo todo. Entonces, todo hay que hacer la revisión, le pudiera un vástago de revisión, con mucho cuidado de no fracturar. Y aparentemente el cemento se puede sacar relativamente fácil ahí en la parte proximal y tratar de evitar, pues, o si no, pues hacer la ventana y colocar el vástago de revisión y en este caso una paciente joven, 56 años es joven. Sí. Y trataría de cambiarle la copa y ponerle una copa precisa. Sí.
El vástago puede ser que está flojo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Eso está muy bien. Esta mujer, el vástago, estaba fijo. Y una de las opciones que nosotros hacemos mucho es la técnica de cemento en cemento. Era una opción a tener en cuenta. Pero bueno, a ella le hicimos un cambio de liner, le cementamos el liner. Siempre que hacemos esto, vemos a nivel superior, cuando es el polietileno viejo, hay una osteólisis ahí, entonces rellenamos con injerto, halo injerto. Le ponemos esos 3 tornillos que creo que no hacían falta, pues ya estaba fijo, un tallo estriado modular y una cabeza 32, porque el cotilo era 52 y una mujer joven. Cuando tenemos estas osteólisis, este es un ejemplo de otra cosa, la osteólisis puede ser superior y se rellena por una ventana, siempre que el cotilo esté fijo, o si no, como en este otro caso, que el relleno del injerto lo hacemos por los orificios de la prótesis, que como hicimos en esta paciente. Entonces hicimos un cambio de liner, un cambio de tallo, pero no cambiamos la copa. No sé si hay algún comentario. Este otro que yo sé que le va a gustar al doctor Roa porque le gustan estos errores. Esta es una mujer de 55 años, femenina, que fue operada en nuestro centro hacía 3 meses. No puse todas las placas iniciales porque el doctor Roa nos iba a hacer sonar. Pero bueno, ahora lleva 3 meses. Lleva 3 meses. Esta mujer, la verdad, les cuento, la hemos operado ahora, hace un rato. Y viene así, es una mujer alcohólica, 55 años, vive sola y tiene esta radiografía. Doctor Roa, ¿esto usted lo trata de salvar a esta cadera o no? Uy, no, yo ya no. 55 años alcohólica, no, ya no hay nada que hacer. Bueno, otros buscarían la forma de solucionarla, pero yo creo que ya después de 3 meses, hacer una cirugía de rescate, ahí hay que poner también en cuenta el tiempo, ¿no? Y poner en una balanza el beneficio y costo de recuperación de estos pacientes. Me la pone difícil, porque si estuviéramos hablando porque yo también reconstruyo, pero en este caso, 55 años, 3 meses y alcohólica, no, le pongo su prótesis. Y con una prótesis Sí, tenemos el por lo problema. menos tiene buen calca para apoyar ahí. Tenemos el problema de la fractura, que tiene mayor incidencia de luxación. Tenemos el problema de que está todo arrancado el mecanismo abductor, todo el trocánter mayor está arrancado. Entonces es una paciente, y encima alcohólica, o sea que es una paciente que tiene todo para luxarse en el postoperatorio. Por eso es importante lo que decíamos al principio, la selección del paciente. Entonces, ¿cuál sería la selección del implante si vamos a ir a artroplastía? Ahí esta paciente se ve que no tiene cálcar tampoco, ¿no? No. No, sí tiene. Ah, no, te toca menor ahí. Ahí está, sí. La fijación proximal ahí va a ser comprometida. Sí, tiene algo de calca. Ahí. Sí. ¿Se alcanza a ver la flecha mía o no? Sí, perfecto. Entonces, es una paciente que tiene todo para complicarse. Y encima la familia ya está un poco caliente. Dice, la operaron hace 3 meses, ahora hay que operarla de vuelta. Bueno, así que no podemos fallar de vuelta. ¿Qué hacemos con esta paciente? Sí, yo creo que ya... Si la familia está caliente, yo le hago la prótesis definitiva, ¿no? Y trato de reconstruir un poco el trocánter mayor y supersutura. Y sé que eso a veces no ayuda mucho, pero Y acá se pudiera poner en este caso, una doble movilidad, tasa de luxación. Sí, creo que habría que poner una prótesis para evitar la luxación, sobre todo de su cadera, por ser alcohólica. Claro, esto es lo que hicimos, perfecto. De vuelta, esto es de hoy, o sea que no tengo ningún seguimiento. Le hicimos una prótesis híbrida. La mayoría de los trabajos, cuando hablan de cambio de gama a
a prótesis reportan una tasa de complicaciones mayores, infección es un problema frecuente, la inestabilidad también. La mayoría usan prótesis tallos largos no cementados para bypassear ese tornillo. Yo no sé si es tan necesario. Fuimos con un tallo primario cementado y un cotilo de doble movilidad con un offset extendido y bueno, y una sutura al trocánter. Ahora, en 3-4 semanas aparece allá arriba de vuelta, ¿no? Pero bueno, Sí. esto es un poco para mostrar sobre todo la selección y cómo elegimos los pacientes y qué vamos a hacer en cada uno, ¿no? Perfecto. No sé si hay algún comentario. No, perfecto, totalmente de acuerdo. La orientación de la copa es fundamental. Me gusta este Ateneo porque estamos todos de acuerdo. Bien. Sí, está bueno. Esta es un caso interesante. Es una mujer de 65 años que yo la veo en el consultorio en el 2015, que la habían operado con un par de errores, como se ve ahí, se la había luxado 5 o 6 veces. Bueno, le comentamos que había que revisarla. Y bueno, no la vi más y vuelve en el 2019. Y en el 2019 le habían hecho no sé qué, la habían operado 3 veces, se luxó, le pusieron esos tornillos antiluxantes, no sé bien qué es eso. Pero bueno, viene con una bota antirrotatoria en una camilla, en ambulancia, y que se le luxa 3 veces por día. ¿Y edad de la paciente? 65. Tiene una prótesis de rodilla abajo, ipsilateral, múltiples cirugías por inestabilidad, y ya era una revisión. Fijada la columna, más riesgo todavía. Sí. Y se ve que le hicieron una extensión grande de osteotomía en el fémur para sacar el vástago. Sí. ¿Y cuál sería el sentido de los tornillos en la parte de la pelvis? ¿Es antiluxar? Se ve que es alguna técnica para tensar toda la cápsula posterior. No la conozco, la verdad. Pero yo lo veo cada tanto, algunos pacientes que vienen que hacen esto. No sé en qué consiste, no tengo ni idea. No sé si alguno de los comentadores saben qué es esta técnica, yo no les sé decir. No la conozco, no la había visto nunca. Debe ser para las partes blandas, hacer como una aplicatura mayor y evitar la luxación, ¿no? Sí, sí. Da la impresión que hubiera tenido una fractura de acetábulo probablemente, si es que le quedara acetábulo, ¿no? No, esos tornillos se los ponen para tensar las partes blandas. No, creo que no es por fractura. Pero no sé bien qué es esa técnica. Sí, investigar. Esta es la paciente que le sacamos todo, obviamente. A nosotros en revisión nos gusta mucho este tipo de tallo estriado modular. Y en este caso fuimos con un cotilo tripolar, esto es al año, entonces una copa de titanio trabecular, con este cotilo tripolar, que este cotilo tripolar tiene una estabilidad intermedia, si quieren, entre el bipolar, entre el cotilo doble movilidad y el constreñido. Hoy en día creo que usaríamos más cotilo doble movilidad, pero entre una época usamos esto y esta es la revisión que le hicimos a esta paciente. Entonces sacamos todo, un tallo estriado modular y un cotilo más grande con este sistema tripolar, que después creo que hay una foto que les muestra un poco qué es la diferencia entre tripolar y constreñido. Yo lo voy pasando, pero ustedes me van parando donde quieran y me critican. Son todos casos complejos, o sea que no hay ningún problema si no están de acuerdo y me dicen, al contrario, aprendemos un poco todos, ¿no? Este otro paciente, también un paciente viejo, paciente mío, yo a este hombre le operé las 2 caderas y las 2 rodillas, y tiene 74 años, muy buena gente, operado del corazón, anticoagulado, y lleva creo que 7 años de la prótesis derecha, de la cadera derecha, y hace esta fractura periprotésica, una fractura B2 o B3, o sea, con el tallo completamente flojo, o interprotésica,
que no vamos a discutir acá mucho de periprotésica, pero de vuelta el mismo tallo que les mostraba antes, no le tocamos la copa, estaba bien orientada, le cambiamos el tallo, las lazadas de alambre, esto fue en junio del año pasado, y ahora en plena pandemia, bueno, las dos imágenes estas, no, esto es en julio, un poquito más adelante, fíjense cómo ya empieza a moverse la osteotomía, una mala fijación de la fractura. Probablemente el doctor Roa va a hacer más hincapié en esto después, pero lo que les quiero mostrar es este paciente en marzo, o sea, en plena pandemia, viene y hizo 3 luxaciones. Entonces, fíjense cómo se abrió un poco la osteotomía, yo lo medí bien y el tallo no se hundió nada, no rotó, o sea que el anclaje distal del tallo es bueno. Lo que pasó es que se abrió la osteotomía y la copa está bien orientada. Y la cabeza es 32. Doctor Roa, ¿quiere hacer algún comentario de esto, de esta fractura, que creo que nunca la reduje bien? Sí, yo creo que esa fractura había que colocarle una placa. Sí. Una placa guaya larga para darle mayor estabilidad y disminuir el estrés que estaba produciendo el vástago sobre la fractura, que obviamente evidentemente las guayas o el cerclaje no eran suficientes, a pesar de que el vástago está bien impactado, porque se ve que está bien impactado. Sí me parece que en la primera cirugía no quedó el offset, estaba corto también y podía haber sido un poco más alto, ¿no? La reducción de los componentes. Hacer primero la reducción de la fractura, colocar la placa y después pasar lo que yo pienso que tú hiciste fue primero poner el vástago y después armar la fractura sobre el vástago. Es lo que Sí. la impresión que me da que fue lo que hiciste. Sí, Yo considero que ahí estuvo el problema. Esa es la técnica nuestra en periprotésicas, hacemos tal cual lo que dices tú, o sea, armamos la fractura sobre el implante, con la técnica del andamio, Sí. descrita como técnica del andamio. Sí, claro. Acá tuvimos, si me permiten, acá tuvimos una experiencia también de un caso. ¿Me escuchan? Sí, sí. Tuvimos el caso de un paciente también muy similar con una fractura periprotésica. Le pusimos una prótesis similar, pero un vástago más largo, y le incluimos una placa con tornillos más injerto óseo en la parte medial. Bueno, espero yo que el paciente evolucione favorablemente. Hasta el momento ya han pasado un mes, no tiene ningún problema. El problema es para nosotros en qué momento lo hacemos caminar, porque es un poco obeso, ¿no? Yo veo aquí, me da la impresión de que de repente había un poco de rotación del vástago femoral que ha provocado la luxación. No, la parte distal estaba fija, no se había movido distal. Era proximal el problema y yo creo que eso hizo un impingement y lo terminó luxando. Nosotros tenemos una serie grande de periprotésicas y nosotros no ponemos placa y no ponemos más halo injerto, porque estos tallos de titanio realmente terminan generando hueso proximal y es raro que nos pase esto. Yo tengo 2 pacientes que me pasó lo mismo. Básicamente no se abrió la osteotomía y se luxó la prótesis. Y en los dos lo que hicimos, y yo creo que ustedes tienen razón, en los 2 pacientes lo que hice fue lo mismo, reduje mejor la fractura, volví a la sala de alambre, le puse cotilo constreñido. El cotilo constreñido, cuando el cotilo está puesto hace mucho tiempo, yo no lo veo como problema porque está integrado el cotilo, entonces la tasa de aflojamiento es baja. Es distinto cotilo constreñido cuando el cotilo lo pongo en la misma etapa, porque todavía no está integrado. No estoy claro con eso. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, doc.
Yo entiendo que probablemente la mayoría de ustedes están de acuerdo y le hubieran puesto la placa y lo acepto. Pero ahora la pandemia no volvió más, no sé qué pasará. Ya lo llamaré a ver qué pasa. ¿Algún comentario de esto? Doctor Valladares, doctor Roa, ¿algún comentario acerca del caso? Que creo que si todos estamos de acuerdo con el tema de utilizar una placa, estaría un poco más estable. Sí, yo creo que con la placa hubiera dado estabilidad. Pero está bien, hay que esperar el resultado. La constreñido, le cambia solamente poliéster. Sí. Todo. Sí, yo también creo que a veces el reciclaje, a veces le falta fuerza. Actualmente cable que se podrían emplear para dar una mejor estabilidad. Se escucha como un eco grande ahora. ¿A todos o a mí nomás? Creo que... A todos. Y esta imagen era solamente para mostrar arriba lo que es un cotilo constreñido, la cabeza constreñida. La diferencia de abajo lo que es el trípola, que va el componente, el polietileno, y adentro del polietileno va el componente bipolar, o sea, la cabeza y el doble movilidad. Bueno, Cristian, no sé si querés que sigamos un poco más o lo que vos me digas, porque me dijiste 1 hora, llevamos 1 hora y 5. Sí, yo creo que si tiene un casito más estaría bueno, porque al finalizar sí quería preguntarle justo aprovechando a usted, al doctor Roa y al doctor Valladares, que tenía un caso de una paciente que acá se ha hecho una pequeña controversia entre colocarle una prótesis y colocarle un clavo endomedular, que de repente sería bueno que me den su opinión. Pero sí, Doc, de un caso clínico más y ahí terminamos con el mío. Bueno, es un caso relativamente simple, pero para discutir otro caso. Era un paciente de 66 años que lleva 12 años que había hecho artroplastia bilateral. Entonces, una cabeza fija en un tallo cementado Chanley y un aflojamiento de los dos, pero más derecho que está luchando. Entonces tiene un aflojamiento acetabular importante, un tallo fijo, pero con cabeza fija 22. Un defecto acetabular Paprocki debe ser un 3A. Arriba y afuera. Aparentemente solo la parte acetabular está aflojada, ¿no? Sí. Doctor Roa, doctor Valladares, bueno, ¿alguna opinión? Solamente Sí, dele, Doc, dele. A esta técnica que dijimos antes, que era tallo cementado, cemento en cemento. Es algo que también utilizamos bastante con buen resultado. Entonces, cuando tenemos un buen manto de cemento, cosa que no pasa cuando tengamos que revisar la otra cadera, porque el manto de cemento está roto, la técnica de cemento, con un tallo más chico, con un offset extendido, en este caso utilizamos una cabeza grande, como nos decía el doctor Roa, 36, con un cotilo grande que fue 64. Entonces es una técnica donde es más fácil, no hay que sacar todo el cemento y hay menos incidencia de fractura de fémur y el resultado reportado, sobre todo por la gente de Exeter, a mediano y largo plazo es bueno. Entonces otra opción a tener en cuenta, cemento en cemento, por eso les mostraba, pero un caso relativamente simple. No sé si hay algún comentario de esto, si tienen experiencia con esta técnica. ¿Un comentario, doctor Valladares? Bueno, a mí lo que quisiera hacer la pregunta con respecto al tallo femoral
¿Le parece que con el tiempo será suficiente para soportar el peso del cuerpo del paciente y no provocar una fractura? No lo entendí bien. Si el tallo femoral... El tallo femoral me parece corto. Es un tallo Exeter, un tallo Striker Exeter, creo que el tamaño 2, que se empiezan de 0 hasta 5, 6, creo. Lo que hiciste, Bartolomé, fue la técnica que hablas del cemento sobre el cemento, ¿no? Por eso fue Sí. que pusiste el tallo más chiquito. Sí, Claro, porque el cemento estaba adherido bien al hueso y con un martillazo sacas la prótesis fija. Y lo que tenías Sí. que hacer era un poquito raspar el cemento. Eso fue lo que hiciste, me imagino, ¿no? Y colocar Sí. ese tallo. exactamente. Perfecto. Y así Y se una mantiene la cosa- estructura del... Excelente opción. Bueno, un poco era eso, Cristian, para discutir. Si querés, vemos el caso tuyo. Estás con el micrófono apagado, creo, Cristian. Excelente, gracias. Excelente, doctor, gracias por las presentaciones. La paciente que les estoy mostrando ahora, bueno, es la única imagen que tengo. Es una paciente que me hizo una interconsulta vía WhatsApp porque no lo hizo presencial. Es una paciente de 64 años que tiene una fractura de cadera, pero tiene casi 4 meses con la fractura. Entonces se armó una pequeña discusión, ya que hay muchos que tienen una tendencia a lo que es preservar cabeza femoral. Algunos me recomendaron ampliar hasta los estudios con resonancia para ver cómo iba la cabeza. De repente todavía había la opción de colocar un clavo. Otros tenían la tendencia a colocar ya una prótesis, de repente con refuerzo de cálcaro o con vástago largo. Entonces quería de repente saber su opinión, cómo manejaban este tipo de pacientes, ya que, bueno, son pacientes que de repente nos va a tocar ahora, ¿no? Porque este paciente no se pudo operar a tiempo justamente porque no tuvo acceso a la parte del seguro y, bueno, la han estado derivando durante mucho tiempo, ¿no? A tal punto que la paciente prácticamente está caminando con un poco de dificultad, pero ya apoya la pierna. ¿Qué edad dijiste que tenía? 64. Joven. Ya está deambulando. Sí, está caminando con dificultad con andador, pero ya camina. Es una fractura bien inestable. Adrien va a opinar de esto capaz que un poco mejor que yo. Pero una fractura inveterada con ese grado de inestabilidad, yo no creo que pueda lograr una reducción de la fractura. Distinto sería en agudo, una persona joven podría tratar de salvarla. Ahora inveterada, apoyando, con ese tratamiento me parece que no hay una opción con artroplastia. ¿Cuánto tiempo tiene la fractura, Cristian? 4 meses, doctor. Uy. Y no tiene cálcar, está explotada. Yo trataría... Wow, qué problema. Y se ve que también del otro lado de la cadera es un cuello que está muy en varo, ¿no? Es un cuello... Ah. ¿O no? ¿Cómo, doctor? No te escuché. Hay mucho eco, no escucho bien. ¿Tiene comorbilidades? No, doctor, solamente presenta hipertensión, pero la paciente es... Wow. Bueno, yo trataría de rescatarla y yo sí la rescataría, le pondría un poco de injerto, le pondría un clavo para tratar de rescatar el trocánter menor y tratar de que haga un poco, y, claro,
y advertir a la paciente que puede terminar en el reemplazo, pero que que buscaríamos armar todo el fémur proximal para que logramos colocarle un mejor tallo, un tallo más estable, para ese tipo para hacer la prótesis en el futuro, ¿no? También hay que ver que el cuello también está rotado. Es complejo la decisión, ¿no? Ponerle la prótesis y reconstruirle también es indicación de ponerla con 4 meses, sí, ya reflexionando.